en caso de que sea necesario. Ahí empezó a grabar. Ya, así que eso, dejo con usted a Francisco Mandiola, bueno, amigo, kinesiólogo que trabaja con nosotros, en este caso trabaja conmigo en la clínica donde yo trabajo, él trabaja también en el Hospital Regional de Talca, y bueno, cualquier detalle, y Francisco ahí, si tú quieres dar un detalle más, coméntalo acá con nosotros. Nació esta idea, esta alternativa de generar capacitaciones en este contexto por la realidad que estamos viviendo. De verdad que esto se está viendo un poquito superado. Francisco hoy día no, de forma sin ningún fin de lucro ni ningún otro objetivo, voluntariamente accedió a darnos esta capacitación, así que estamos eternamente agradecidos. Así que Francisco, te dejo para que continúen. Chiquillos, cualquier pregunta, por favor, por el chat, y les pido también, por favor, de que tengan la conciencia y estén muy pendientes de sus micrófonos, porque si no vamos a estar cortando la presentación, y la idea es que podamos avanzar de forma progresiva. Lo otro que les pido también es que, no sé si te parece, Francisco, hagamos las preguntas al final, porque si no lo que va a pasar es que vamos a estar cortando frecuentemente la presentación, y la idea es que, finalmente podamos hacer las preguntas al final, ¿vale? Así que eso. Ya chicos, ahora sí, disculpen que necesitaba activar el audio. No sé si se escucha bien. Ahí se te escucha súper bien, Francisco. Perfecto, súper bien. Bueno, estimadas, estimados, mi nombre es Francisco Mandiola, soy kinesiólogo de la Unidad de Paciente Crítico Adulto y Pediátrica del Hospital Regional de Talca. Y como dijo José, en base a toda esta contingencia que se está generando a nivel país, que se generó esta idea de poder generar charlas de manera gratuita sobre diversos temas, ya temas que nos van a poder ayudar a nosotros desde el punto de vista clínico. En esta ocasión, yo elegí el tema de la ventilación mecánica no invasiva, a grosso modo, modo general, ya que es bastante complejo ir recopilando información de algo tan macro, ¿bien? Pero espero que esta presentación les sirva a ustedes como manejo, digamos, de un futuro, en un futuro para un paciente crítico, ¿cierto? Un paciente agudo que ustedes tengan en sus unidades, ¿sí? No me cambie la... Ahora sí. Bueno, primero aclarar que aquí no hay ningún tipo de conflicto de interés. Si se nombra alguna marca de ventilador o algo, es totalmente con fines educativos. Voy a conversar primero de los contenidos que vamos a estar hablando nosotros en estos momentos. Mira, vamos a hablar primero de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué es la ventilación mecánica no invasiva? Es súper fundamental conocer y saber qué es lo que es la ventilación mecánica no invasiva, las diferencias que existen entre la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva, tanto en los tipos ventiladores y por qué una es no invasiva y la otra es invasiva, los efectos fisiológicos que entrega la ventilación mecánica no invasiva, y esto va a ser sumamente importante para los objetivos que nosotros nos propongamos como tratamiento, ¿cierto? Como terapéutica para nuestros pacientes. En base a estos efectos fisiológicos que nosotros vamos a poder generar objetivos de tratamiento. Importante conocer indicaciones y contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva. Básicamente, conocer a qué paciente podemos entregarle este medio de soporte y a qué paciente no. Y esta triada, ¿cierto?, que es sumamente importante para la eficacia de nuestro soporte, que son los modos ventilatorios, conocer los equipos de ventilación, a grosso modo, las interfaces, ¿cierto? Esta triada es sumamente importante para el tratamiento de nuestros pacientes, las complicaciones que pueden existir, un poco de humidificación y aerosolterapia. Este tema más la ventilación protectora en realidad da para hacer 2 exposiciones fácil, ya por lo tanto solamente se van a mencionar
y la monitorización y vigilancia, que es sumamente importante estar siempre pendiente de cómo va avanzando nuestra terapia. Para comenzar, previo a todo el contenido, ¿cierto? Quiero conversar primero un poco de fisiología, bastante básica, bastante fácil, pero que nos va a servir conocer esto para entregar un soporte adecuado. Yo no sé aquí si puedo minimizar, yo no sé si me veo, pero me tapa un poco la pantalla acá, así que espera, voy a detener un poquito. Ahí sí. ¿Se escucha, cierto? Sí, Francisco, súper. Ya, súper. Mira, desde el punto de vista fisiológico, nosotros tenemos nuestro centro respiratorio, ¿cierto? Este centro respiratorio, que es este cúmulo de neuronas que están conectadas, situadas tanto en la protuberancia como el bulbo. Vamos a tener un sistema modulador, que es un sistema aferente, formado por sensores tanto periféricos, ¿verdad? Principalmente vamos a tener los quimiorreceptores que van a captar esta información externa, ¿cierto? Y le van a decir al cerebro que algo está sucediendo. Por lo tanto, se va a tener que, con las conexiones corticales de los sensores periféricos, modificar el automatismo respiratorio, ¿cierto? Ante cualquier situación externa, ejemplo, ante por ejemplo, el ejercicio o ante alguna patología, el aumento de la frecuencia respiratoria asociado, por ejemplo, a hipoxemia, etcétera. ¿Verdad? Estos sensores, estas conexiones, ¿cierto? Eferentes, se van a transmitir el impulso nervioso y van a generar una amplitud de una cadencia, por lo tanto, van a modular el ritmo y van a generar una respuesta ante estas situaciones externas. La última neurona del centro respiratorio se va a conectar con una motoneurona que se va a extender a su axón por la médula espinal, ¿cierto? Y se va a conectar al músculo, que en este caso va a ser principalmente el diafragma, ¿cierto? Nuestro músculo inspirador por excelencia, ¿sí? Nuestro músculo inspiratorio, es quien genera, ¿cierto? La inspiración. Como sabemos, nosotros respiramos a presión negativa, ¿cierto? Tenemos la inspiración, una presión negativa, o en este caso subatmosférica. Por lo tanto, el diafragma, al contraerse, ¿cierto?, va a generar una disminución de las presiones, principalmente la presión pleural, ¿cierto?, la presión alveolar, que va a permitir que ingrese el aire, ¿cierto?, y generar lo que es la ventilación. Y tenemos la presión positiva, ¿cierto?, o supraatmosférica, ¿verdad? Que es súper importante conocer esto, porque en base a este tipo de presión es que funcionan los ventiladores mecánicos. Ahí sí, perdón. Desde el punto de vista también fisiológico, importante conocer volumen y capacidades, pero principalmente aquí nos vamos a situar en lo que es la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional, ¿cierto? La capacidad pulmonar total, esta suma de todos nuestros volúmenes, ¿cierto? Y que es sumamente importante en la ventilación mecánica, ya que si sobrepasamos nuestra capacidad pulmonar total, vamos quizás a estar sobredistendiendo nuestro pulmón, ¿cierto? Vamos a estar generando un trabajo extra en este, ¿cierto? Y eso es causa de lesión pulmonar. Vamos a tener nuestra capacidad residual funcional, nuestra sumatoria del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, ¿cierto? Que es este volumen que queda después de una expiración tranquila, ¿cierto? Y que mantiene el alveolo con un volumen, ¿cierto? Que nunca cede, por lo tanto evita el colapso. Esta capacidad residual funcional va a ser sumamente importante, ya que la presión positiva que generan los ventiladores, como uno de los objetivos fisiológicos que tiene, es poder mantener esta capacidad residual funcional que en algunas patologías se pierde. Importante conocer, ¿cierto?, que tenemos nuestra contracción muscular genera una presión, ¿cierto?, que es la presión muscular, y esto va a generar un flujo que tiene que vencer ciertas resistencias para llegar al alveolo. Tenemos la presión de resistencia y la presión de elastancia, y que a través de la ecuación del movimiento, ¿cierto?, un ventilador mecánico va a funcionar para poder ingresar este volumen al alveolo, ¿cierto? Por lo tanto, es sumamente importante conocer conceptos de flujo, de resistencia, ¿cierto?, de volumen y de distensibilidad o compliance. Para conocer la ventilación mecánica propiamente tal, no nos debemos olvidar de este concepto, ¿cierto? Que es el concepto de PIP. Perdón.
esta presión positiva al final de la expiración, ¿cierto? Y que en el fondo es una presión que se aplica durante la expiración en ventilación mecánica, ya sea controlada o asistida. ¿Y qué hace esta presión positiva? Asegura una presión en los alvéolos, ¿cierto? Más alta que la presión atmosférica, supraatmosférica, como mencioné anteriormente en la diapositiva anterior, con el objetivo de poder prevenir el colapso alveolar, o sea, prevenir que estos alvéolos, ¿cierto?, se desrecluten, prevenir ¿cierto?, colapsen. Por lo tanto, lo que hace este PIP es mantener este alvéolo abierto. Uno de los objetivos o algunos objetivos de esta presión positiva al final de la expiración es mejorar la participación de alvéolos en el intercambio gaseoso. Por lo tanto, va a empezar a llamar alvéolos, ¿cierto?, a reclutar alvéolos, y a medida que se van reclutando estos alvéolos, como se puede observar acá, ¿cierto?, va a ir aumentando el volumen al final de la expiración, ¿cierto? Y va a ir manteniendo, ¿cierto?, un volumen dentro del alvéolo, que es nuestra capacidad residual funcional. Con eso se va a mejorar el intercambio gaseoso, se va a mejorar la oxigenación, se va a poder revertir en algunos casos la hipoxemia. Al ir reclutando unidades se va a reducir el BILI, ¿cierto? Este daño inducido por la ventilación mecánica, principalmente la teletrauma, este colapso, ¿cierto?, y apertura cíclico de los alvéolos, ¿cierto?, cuando el PIB es insuficiente. Ojo, ojo, y sumamente importante, con los efectos deleterios que pueden tener la presión positiva, y como vemos acá en este pulmón, ¿cierto? Cuando el PIP es mal programado, ¿cierto?, o mal entregado al paciente, puede generar un gran daño, ¿cierto? Sobredistensión, puede generar hemorragia alveolar, ¿cierto? Puede generar un daño estructural, compromiso hemodinámico. El PIP tiene estrecha relación con el corazón, ¿cierto? Principalmente la función positiva que tiene el PIP sobre el corazón es mejorar la poscarga del ventrículo izquierdo. Con eso se van a reducir la resistencia, por lo tanto va a haber una mejor salida de sangre, ¿cierto?, al sistema. Entramos de lleno a la ventilación mecánica no invasiva, y aquí tengo dos descripciones, ¿cierto? Particularmente de Medina Villanueva, en un libro que tiene de ventilación mecánica pediátrica neonatal de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, y quien dice en realidad que la ventilación mecánica no invasiva es una técnica de soporte respiratorio que no requiere una vía aérea artificial mediante intubación o traqueostomía, y que tiene como objetivo la disminución del trabajo respiratorio y la mejoría del intercambio gaseoso. Esta función que tiene la ventilación mecánica es sumamente importante y la definen muchos autores, ya desde Gattinoni en su artículo, ¿cierto? Desde Tobin en sus libros, que dice que la principal función de un ventilador mecánico es esta, es disminuir el trabajo respiratorio y poder mejorar el intercambio gaseoso, pero muchos se centran en esta, el disminuir el trabajo respiratorio. Una definición que llama bastante la atención y que es bastante distinta a algunas otras es lo que hace Domenico y Salvatore Mauricio el año 2021, donde definen la ventilación mecánica no invasiva como un dispositivo que aplica una presión y flujo externo, y aquí agregan presión y flujo, ¿cierto?, porque es como funciona un ventilador mecánico de flujo continuo o que se utiliza para no invasivo, con mínima invasividad. Usa estrategias de oxigenación no invasiva, además de preservar vías aéreas fisiológicas, ¿cierto? Principalmente las vías aéreas que no se ven alteradas con una vía aérea artificial, ¿cierto? Como es la vía aérea superior, ¿cierto? Los cilios, zonas que humidifican la vía aérea. Además de eso, reduce las complicaciones que están relacionadas con la intubación, ¿cierto? Principalmente las infecciones. Preserva el estado de alerta de los pacientes y logra una interacción con el entorno que es sumamente importante, ¿cierto?, para el objetivo de tratamiento, ¿cierto?, y para los resultados positivos de este. Tenemos algunas comparaciones de un ventilador mecánico no invasivo con un ventilador mecánico invasivo, ¿cierto? A modo, ¿cierto?, general, vamos a tener que los ventiladores mecánicos que se utilizan para ventilar de forma no invasiva, ¿cierto?, que tienen una mayor eficacia para como este Philips, ¿cierto?, 202, son ventiladores de flujo continuo, ¿cierto? Por lo tanto, estos ventiladores
siempre están recibiendo un gas desde afuera, ¿cierto? Externo, que se entrega al paciente, ¿cierto? Que trabajan a través de turbinas, ¿cierto? Por lo tanto, estos pacientes siempre van a estar recibiendo un flujo de gas modificado y controlado por las presiones que nosotros programamos. Por lo general, algunos son monorama, aunque también existen doble rama, ¿cierto? Y esta monorama entrega un alta flujo a alta presión, ¿cierto? Y al ser monorama solamente entrega un flujo inspiratorio y tiene que haber una válvula exhalatoria, que también es una característica donde el paciente va a poder eliminar aire, ¿cierto? Y así se va a prevenir retención de CO2 principalmente, o reinhalación de CO2. Y esta es la principal característica sobre un ventilador mecánico no invasivo, ¿cierto? Y sobre la ventilación mecánica no invasiva, que es el trabajo de compensación de fuga, ¿cierto? Que al ser un flujo continuo, esta es una de las principales características. Por lo general utilizan interfaz, aunque estos ventiladores igual pueden ventilar a pacientes con vía aérea artificial, pero principalmente a pacientes crónicos traqueostomizados. Y el paciente va a respirar de forma espontánea en la mayoría de los casos. Un ventilador pesado, ¿cierto? Un ventilador mecánico que se utiliza para ventilación mecánica invasiva con alta eficiencia, es un ventilador que por lo general utiliza doble rama. Por lo tanto, esta reinhalación de CO2, ¿cierto? Es bastante complicada, ya que tiene una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Además de eso, los volúmenes corrientes que se entregan son mucho más objetivables que esto, ya que estos se están perdiendo por las fugas, ¿cierto? Por las variaciones de las respiraciones del paciente. Por lo tanto, aquí podemos ir controlando eso a través de una monitorización mucho más exhaustiva. Utiliza por lo general estos ventiladores una vía artificial, aunque antiguamente, antes de que existieran estos ventiladores, sí ventilaban muchos pacientes con interfaz, ¿cierto? Principalmente full face u oronasal, pero era bastante incómodo, poco confort para estos pacientes, ya que la capacidad de compensar fuga es bastante limitada. Algunos tienen, ¿cierto? Capacidad de compensar fuga, pero la gran diferencia es que estos compensan fuga desde la línea de base, no compensan respiración a respiración como estos ventiladores. Por lo tanto, el confort que se genera versus estos ventiladores de flujo continuo es bastante distinto. Para estar ventilando a un paciente de forma invasiva, ¿cierto? Por lo general un paciente agudo que recién se hospitaliza o que se intuba, ¿cierto? Se necesita sedación, se necesita bloqueo neuromuscular y se necesitan drogas vasoactivas cuando la hemodinamia es perjudicada. Y alto riesgo de una neumonía asociada a ventilación mecánica, alto riesgo de infección al penetrar, ¿cierto?, la vía aérea artificial, ¿cierto?, a invadir, ¿cierto?, una zona fisiológica, se genera gran inflamación, por lo tanto existe un alto riesgo de infección. Otra de las características, ¿cierto?, que diferencian ambos ventiladores, ¿cierto?, son las modalidades, ¿cierto? En estos ventiladores livianos de flujo continuo, vamos a encontrar modalidades bastante más limitadas que un ventilador más pesado o convencional. La monitorización del paciente es mucho mayor acá que en este ventilador convencional, que en un ventilador de flujo continuo, debido a que las curvas, ¿cierto?, son mucho mejor evaluables que en estos ventiladores, aunque estos ventiladores sí tienen curvas de evaluación. Por lo tanto, si comparamos sí, una curva de un ventilador convencional versus flujo continuo, además de esto, este posee los loops, ¿cierto?, que son mucho mejor para la evaluación. Los problemas de disparo son infrecuentes en estos ventiladores, ya que poseen un sistema automático de auto-track sensitive versus, por lo general, el auto-track sensitive es un disparo automático que viene en marcas predefinidas. Por ejemplo, en Philips de Respironics trabaja con este auto-track sensitive, que es bastante bueno para el confort del paciente, versus los ventiladores convencionales, que es un poquito más complejo el tema del disparo, ya que el paciente debe vencer ciertos flujos, ciertos programados o que vienen en este ventilador para iniciar una respiración, o la detección de estos pacientes, ¿cierto? En el disparo, ¿cierto? También a veces se hace compleja. La compensación de fuga en estos ventiladores de flujo continuo es excepcional, versus la compensación de fuga de estos ventiladores más pesados, ¿cierto?, que es un poco limitada. Mezclador de oxígeno, ambos tienen, ¿cierto?, con mayor eficacia el mezclador de oxígeno en un ventilador convencional. La reinhalación de CO2, ¿cierto?, es bastante posible en estos ventiladores, sobre todo si
por ejemplo, por accidente llegamos a tapar una válvula de exhalación, ¿cierto? Versus estos ventiladores que, como ya mencioné, al poseer doble rama controla bastante bien la inspiración y la expiración. El peso, ¿cierto? Estos ventiladores también son llamados ventiladores livianos, por lo que son mucho más livianos que un ventilador que es pesado como este Puritan Bennett. ¿Cierto? Y los costos, claramente, esto es un ventilador mucho más caro que el ventilador liviano. Ojo, que el ventilador de flujo continuo no es un ventilador BiPAP, ¿cierto? Como muchos lo han mencionado. Este es un ventilador de flujo continuo. El BiPAP, ¿cierto? Es un modo binivelado de presión, perdón, que actúa principalmente o que trabaja este tipo de ventiladores, ¿cierto? Que se va a explicar mucho más adelante. Efectos fisiológicos que tiene la ventilación mecánica no invasiva. De forma general, la ventilación mecánica para el paciente en general, ¿cierto? Y en este caso, en modo no invasivo, va a tener como objetivo fisiológico, como efecto fisiológico, reducir la carga de los músculos respiratorios, ¿cierto? Al reducir la carga de los músculos respiratorios, ¿cierto? A aliviar este aumento del trabajo respiratorio, vamos a estar aliviando consecuentemente la disnea del paciente en la mayoría de los casos. Vamos a mejorar el intercambio de gases, ¿cierto? Como yo les mencionaba, a través de la aplicación de estas presiones, principalmente la presión positiva al PIB, ¿cierto? Que va a mejorar capacidad residual funcional, que va a reducir las alteraciones de la ventilación perfusión, estos desequilibrios que existen, ¿cierto? Va a disminuir el chant, ¿cierto? Esta diferencia de ventilación y perfusión, ¿cierto? Principalmente que se produce en los pacientes distresados. Vamos a mejorar la función diafragmática y su atrofia, ¿cierto? Al reducir la carga de los músculos, ¿cierto? Vamos a entregar a un paciente que va a ser ayudado por el ventilador, pero recordar que una de las características de la ventilación mecánica no invasiva es que el paciente respira por sí solo, ¿cierto? Lo único que hacen las presiones es ayudar a estos pacientes, por lo tanto el diafragma va a estar en continuo trabajo y no se va a atrofiar. Ahora, ojo. Ojo, todo también depende de la programación que nosotros entreguemos a nuestro paciente. Si nosotros exageramos en la aplicación de presión, por ejemplo, la presión inspiratoria, en la presión inspiratoria positiva, el IPAP, que nosotros le vamos a entregar a un paciente, vamos a estar entregando demasiado fácil al paciente que no respire, por lo tanto, el paciente podría generar una atrofia asociada, ¿cierto?, a sobretitulación de los parámetros. Ahora bien, el diafragma puede generar disfunción si nosotros entregamos una baja presión al paciente que no está satisfaciendo las demandas de este, por lo tanto el diafragma va a estar trabajando en exceso, ¿sí? Por lo tanto, siempre tiene que haber una buena programación del ventilador para evitar esta disfunción muscular. Mejora las poscargas del ventrículo izquierdo, principalmente esto es sumamente importante en los pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Que tienen una fracción de eyección disminuida, ¿cierto? Al disminuir, ¿cierto? Esta poscarga, esta resistencia de la salida de la eyección ventricular, ¿cierto? Nosotros vamos a estar mejorando esta eyección, por lo tanto los pacientes que tienen alteración de poscarga, ¿cierto? Se van a ver beneficiados con la presión positiva. Puede contrarrestar el autopip, ¿cierto? En pacientes obstructivos, principalmente con estatus asmático, ¿cierto? O pacientes hepóticos, ¿cierto? Que están sumamente obstruidos, ¿cierto? La ventilación mecánica no invasiva ha demostrado bastante eficiencia. Y vamos a estar disminuyendo el impulso, perdón, respiratorio, ¿cierto? Un impulso respiratorio que cuando aumenta la carga de trabajo respiratorio, ¿cierto? Va a estar aumentando porque va a estar en trabajo constante, ¿cierto? Compensando esta falta de aire, que es lo que yo les mencionaba al inicio de la clase, ¿cierto? Esta respuesta de los quimiorreceptores. Va a estar recibiendo información del exterior de forma abrumadora, por lo tanto va a estar un impulso respiratorio aumentado. ¿Sí? Aquí tenemos alvéolos, ¿cierto? Ya reclutados, ¿cierto? Ayudados por la presión positiva, un bebé, ¿cierto? Con una interfaz nasal en ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Ya que no hay una vía aérea que ventila a este paciente, tranquilo, ¿cierto? Uno de los efectos fisiológicos que produce la ventilación mecánica no invasiva. Aquí seguimos con efectos fisiológicos. Tenemos dos pacientes en una interfaz oronasal, una máscara helmet, ¿cierto? Que en lo personal nunca he tenido la posibilidad de ver en vivo.
pero que mantienen efectos fisiológicos similares a los que nombré, ¿cierto? Una buena entrega de FiO2, de saturación, ¿cierto? Al tener estos ventiladores, una mezcla de aire y oxígeno, un blender interno, entregan una FiO2 estable, un reclutamiento alveolar principalmente a través de la presión positiva, aunque los modos binivelados, ¿cierto? O el BiPAP también puede generar reclutamiento, va a disminuir la carga muscular, ¿cierto? Y como les digo yo, la precarga del ventrículo también se va a reducir principalmente con el efecto de la ventilación positiva. Indicaciones que nosotros debemos conocer, ¿cierto? Desde el punto de vista patológico para un paciente que requiera ventilación mecánica no invasiva, vamos a tener, según este estudio, niveles de evidencia, ¿cierto? Que nos van a decir a nosotros, este paciente es candidato sí o sí a ventilación mecánica no invasiva. No quiere decir que los que tengan menor evidencia no generen un buen tratamiento con la ventilación mecánica no invasiva, sino que los estudios, ¿cierto?, demostraron mejores resultados con ciertas patologías. Por ejemplo, en pacientes adultos, la agudización del EPOC mostró una buena evidencia, el edema agudo de pulmón, ¿cierto?, también mostró una buena evidencia, ¿cierto?, al favorecer la presión positiva, como yo les mencioné, la poscarga, ¿cierto?, logra, ¿cierto?, barrer bastante agüita del pulmón, ¿cierto?, esta congestión que se produce por el aumento de la resistencia del corazón, ¿cierto?, ayuda, ¿cierto?, la presión positiva, el edema agudo de pulmón. En paciente inmunodeprimido, ¿cierto?, más que nada el apoyo ventilatorio de soporte no invasivo es menos dañino desde el punto de vista inmunológico que un aporte invasivo, ¿cierto?, con todas las infecciones que este podría conllevar y traer. La insuficiencia respiratoria postoperatoria y la fibrobronco, ¿cierto? Nivel de evidencia tipo B, la agudización del asma tipo C, más que nada porque hay que tener ojo con las presiones que se entregan en este tipo de pacientes, ya que pueden exacerbarse el atrapamiento aéreo, pueden generar mayor autopip si no se programa bien al ventilador, por lo tanto es sumamente importante tener ojo con este tipo de pacientes, que es bastante complejo el manejo cuando vienen reagudizados. En pacientes con neumonía y distrés, tiene una buena evidencia, aunque aquí muestra una evidencia tipo C, pero tiene una evidencia disminuida en pacientes que generan un distrés severo. En pacientes con un distrés con PAFI mayores a 170, 200, ¿cierto? Podría ser un buen soporte y prevenir quizás la intubación. En fracaso de extubación, aquí también muestra que tiene un nivel de evidencia tipo C, pero en algunos pacientes de post-extubación, ¿cierto? Ha mostrado buenos resultados. En SAO, ¿cierto? Pacientes que tienen este síndrome de obesidad y hipoventilación, en pacientes con apneas del sueño, la ventilación no invasiva ha mostrado buenos resultados, ¿cierto? Aunque aquí el estudio tenía poquitos pacientes con SAO, por lo tanto, por eso es que el nivel de evidencia es un poquito bajo. Aquí Belani, en su libro de ventilación mecánica el año 2022, también hace un cuadro bastante interesante en la falla respiratoria aguda, donde en realidad no hay mayor diferencia con este estudio, ¿cierto? En lo que muestra la mayor evidencia en la exacerbación de EPOC, en el edema pulmonar, en pacientes, por ejemplo, el winning, ¿cierto? O post-extubación, en pacientes con EPOC, ¿cierto? Con una enfermedad obstructiva, muestra bastante buena evidencia, aunque en la falla respiratoria de nuevo también muestra una evidencia, una buena evidencia, excepto ya cuando la falla y el estrés pasa a ser moderado o severo, como muestro acá. Por lo tanto, es importante, si ustedes quieren conectar al paciente, conocer la patología y saber que quizás podría, por ejemplo, en un paciente con un distrés, con una PAFI en 170, 160, podría quizás fracasar, ¿verdad? Por lo tanto, debe tener una monitorización estricta. Aquí ubiqué esta tabla que es bastante buena y que como clínicos nos ayuda a objetivar el trabajo respiratorio de nuestro paciente. Tenemos la escala de Cabrini, que es una escala que lleva bastante tiempo, pero que se puso de moda en el contexto pandémico de COVID-19 para poder evaluar el trabajo respiratorio en pacientes con canon nasal de alto flujo, ¿cierto? Y sumado al índice de ROX, ver si es que había o no un buen resultado y prevenir la intubación, o si había un mal resultado de este soporte y llegar a la intubación, ¿verdad? Y básicamente evalúa el trabajo, la frecuencia respiratoria, evalúa las retracciones, la amplitud de la respiración, ¿cierto? Y cómo está el estado del paciente. Saca un puntaje, ¿cierto? Un paciente que saca sobre 5 puntos
¿verdad? Es un paciente que tiene un riesgo moderado de fracaso del soporte, que tiene un trabajo aumentado del soporte respiratorio, del trabajo respiratorio, perdón. Por lo tanto, un paciente que se beneficiaría, ¿cierto? Quizás de intubación cuando evaluamos esta escala en pacientes con ventilación mecánica no invasiva, o quizás se beneficiaría de ventilación no invasiva si el paciente vemos que está con una naricera, con una multiven y evaluamos esta escala, ¿cierto? Esta escala no discrimina a pacientes con algún soporte respiratorio, mientras el paciente tenga la capacidad de respirar de forma espontánea. Esta escala nos va a ayudar bastante a poder objetivar y poder decidir frente a algún paciente. En pacientes pediátricos, la verdad que la evidencia es bastante similar al paciente adulto. Claramente hay ciertas patologías que son distintas al adulto, por ejemplo, la bronquiolitis, ¿cierto? O en algunas malasias, ¿cierto? Laringomalasias, que pacientes pequeños que tienen obstrucción de la vía aérea, ¿verdad? La ventilación no invasiva también trae buenos beneficios, pero por lo general, pacientes con post-extubación, buenos beneficios de la ventilación no invasiva. Para el reclutamiento alveolar también es una indicación, ¿cierto?, del soporte respiratorio en pequeños, ¿cierto?, en niños, pacientes hipotónicos asociados, ¿cierto?, al soporte muscular que entrega la ventilación mecánica no invasiva. Así que principalmente las patologías que se muestran acá, con algunas diferencias, son similares a un paciente adulto, pero yo recalco principalmente esto: poder siempre estar evaluando con escalas o índice de medición, tanto previo a la conexión como en el momento de la conexión, para poder objetivar nuestro tratamiento, evaluar uso de musculatura accesoria o cualquier signo que haya, que muestre falla de la oxigenoterapia, de la multivero o la naricera, ¿cierto? Por ejemplo, en estos pacientes pediátricos, ¿cierto? Cualquier escala o cualquier paciente asmático, por ejemplo, la escala Woods es una buena escala para decidir que el paciente en realidad tiene un aumento del trabajo respiratorio y es necesario conectar a ventilación no invasiva. Algunas contraindicaciones, principalmente de este librito de manual de ventilación mecánica, que son contraindicaciones sacadas también de pacientes adultos, en pacientes con necesidad de protección de la vía aérea, ¿cierto? En pacientes que tienen un estado de conciencia alterado, ¿cierto? Por ejemplo, con caída de Glasgow menor a 8, ¿cierto? Estos soportes ventilatorios no va a generar un beneficio, todo lo contrario, estos pacientes deben ser intubados, ya que no tienen capacidad de defensa de su vía aérea. Pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica grave, pacientes con PAFI menor a 150 o con SAFI menor a 170, ¿cierto? Esta división de la saturación con la FiO2, ¿cierto? De forma menos invasiva que en la PAFI, son candidatos a ventilación mecánica invasiva, ya que el soporte por lo general no va a dar un buen resultado. Pacientes con obstrucción fija de la vía aérea, pacientes con clorolaringio 3, 4, que tienen un importante compromiso de hematoso de vía aérea, se ven poco beneficiados de este tipo de soporte. Pacientes con secreciones abundantes y espesas. Y además, si le sumamos pacientes que no tienen protección de la vía aérea, son resultados catastróficos el soporte no invasivo. Por lo tanto, sí o sí requieren ventilación invasiva. Pacientes con vómitos, ¿cierto?, incorregible, inestabilidad hemodinámica, ¿cierto?, pacientes que no responden a una resucitación inicial, que tienen que escalar a drogas vasoactivas, ¿cierto? Son pacientes que en realidad el soporte no invasivo va a generar que aumente mucho más su trabajo metabólico, su trabajo sistémico, y va a hacer que el paciente caiga a cierta ventilación mecánica invasiva de todas maneras, ¿cierto? Y va a agravar su estado. Pacientes con traumatismos de cara, con quemaduras, todo depende, ¿cierto? Si el traumatismo de cara, es importante valorar la interfaz para este traumatismo de cara, y por lo general no se utilizan, ya que es bastante complejo un paciente con traumatismo de cara colocar una máscara, ¿cierto? Y evitar que estos tengan dolor o algún tipo de disconfort. Por lo tanto, los traumatismos de cara y las quemaduras, sobre todo de vía aérea, son indicación de intubación más que de soporte no invasivo. Pacientes con neumotórax no drenado, bastante importante conocer, ¿cierto?, si el paciente tiene algún escape aéreo, ya que la ventilación mecánica no invasiva podría agravar este estado, ya que el paciente va a estar respirando de forma espontánea, ¿cierto? Por lo tanto, va a estar generando sus propias presiones, y si le sumamos presiones que entrega el ventilador, este neumo podría aumentar, y podría aumentar su escape aéreo.
Cirugías gastrointestinales también es bastante complejo, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que podrían generar aerofagias y la presión que nosotros le estamos entregando, ¿cierto? Es bastante. Como yo les mencioné, existe una triada importante en la ventilación mecánica no invasiva, que es esta triada de los mismos ventiladores o de los equipos, de los parámetros del ventilador, de los modos ventilatorios, perdón, y de la interfase. Aquí tenemos algunos equipos, ¿cierto?, de flujo continuo que tienen buena eficiencia para ventilación mecánica no invasiva, ya que, como les digo, tienen capacidad de compensar fuga, tienen una buena capacidad de compensar fuga. Estos equipos, la verdad que funcionan, y yo digo, hago aquí entre comillas estos pacientes, porque no son ventiladores no invasivos, sino que son de flujo continuo, ¿verdad? Y funcionan a través de un sistema neumático. Ya, esto es bastante, voy a explicar de forma bastante sencilla cómo funcionan estos ventiladores, ya que nosotros en realidad tenemos que conocer cómo entran los gases, más que hacer toda una labor de ingeniería. Entra un oxígeno de alta presión y aire ambiental, ¿cierto?, al ventilador, ¿cierto?, a través de las turbinas, logra tomar este oxígeno de alta presión y aire y se genera una mezcla, ¿verdad? Se genera además una dosificación del oxígeno que con la concentración que nosotros programamos, que va a ser la FiO2, ¿verdad? Este flujo que entra y este flujo de oxígeno que entra y este aire se presurizan, ¿cierto? Y se genera una presión que va a ser regulada. ¿Cómo se regula esta presión para poder generar compensaciones y mejorar la entrega de flujo al paciente a través de una medición proximal que está al paciente y una medición distal? ¿Cierto? Hace este tipo de mediciones de presión, compensa estas pérdidas, por ejemplo, de un filtro o del puerto exhalatorio y del mismo circuito, y entrega continuamente un flujo ya compensado. Fuga reconocida por el ventilador, fuga que se compensa. Cuando ya la fuga pasa a no ser reconocida, el ventilador no tiene la capacidad de compensar la fuga, cuando la fuga ya es sobre el 60-70%, y el ventilador no reconoce una ventilación y por lo general va a marcar como que no está ventilando el paciente o que se desconectó. El equipo de ventilación mecánica, como yo les mencioné, funciona a través de una turbina, ¿verdad? Y esta turbina y esta válvula solenoide son sumamente importantes para la ventilación y el funcionamiento y la diferenciación de estos ventiladores de flujo continuo versus un ventilador convencional, ya que esta turbina, como dice acá, está absorbiendo aire del medio ambiente de forma constante. Esta turbina recibe gas de forma constante, ¿cierto? Esta turbina gira, ¿verdad? Y entrega un flujo a alta presión, y estas válvulas son quienes regulan este flujo de alta presión que está entregando la turbina, y se abren, ¿cierto?, para salir al ambiente y generar esta presión positiva o EPAP, o bien entran, ¿cierto?, y se mantienen cerradas para salir a alta presión en inspiración y poder llegar al paciente, ¿verdad? Por lo tanto, este trabajo constante, tanto de una turbina que se va modificando la velocidad según el IPAP o la presión inspiratoria que nosotros programemos, más el cierre y apertura de la válvula solenoide, es lo que entrega la característica principal de estos ventiladores, que es la capacidad de compensar fugas, ¿cierto? Ya que al estar trabajando constantemente y reconocer estos cambios de presión que existe, ¿cierto?, va a poder compensar esta salida de aire y entregar de forma mucho más eficaz presión y volumen al paciente, flujo de aire al paciente. Además de eso, tenemos un blender interno, ¿cierto?, que es un mezclador tanto de oxígeno como de aire y que entrega una FiO2 bastante fidedigna, ¿cierto? Puede estar o se puede rescatar de un flujómetro de baja presión o la red mural, ¿cierto?, que está en todos los hospitales, ¿cierto?, que es oxígeno a alta presión. Los equipos de BNI también trabajan con las variables de fases, y es sumamente conocer estas variables de fase, ya que estas variables de fase es tanto para equipos de flujo continuo, para ventilación no invasiva, o reitero que no es para ventilación invasiva propiamente tal, sino que es de flujo continuo, pero hago la característica que nos va a servir para ventilar a pacientes de forma no invasiva. Pero también estas variables de fase son sumamente importantes que nosotros conozcamos para la ventilación invasiva.
¿verdad? Funcionan con el mismo, cierto principio, un gatillado, ¿cierto? O trigger, ¿cierto? Que en el fondo es el inicio de la respiración del paciente, de la inspiración. Como ven, tenemos esta curva, lo positivo va acá, lo negativo va acá, ¿cierto? Esto lo hace el paciente, por lo tanto, hay una caída, ¿cierto? Una presión negativa, donde se activa esta sensibilidad y el ventilador reconoce este trabajo y genera una presión. Va a generar una presión que es la inspiración, ¿cierto? Que se va a mantener aquí, que es el límite, y va a generar un ciclado, que es el paso desde la inspiración hasta la expiración. Tenemos la expiración, ¿cierto? Que por lo general en ventilación mecánica se da a través de la presión positiva expiratoria del PIP o EPAP, ¿cierto? Que es lo mismo. Por lo tanto, conociendo esto, nosotros vamos a poder conocer muchas variables de la ventilación mecánica, vamos a ser capaces de poder leer las curvas, ¿cierto? De saber cuándo un paciente tiene un buen tiempo inspiratorio, cuándo está quedando corto, etcétera. Y como les digo, la sensibilidad de algunos equipos es bastante sofisticada, bastante tecnológica, y principalmente la marca Respironics de Philips, ¿cierto? Tiene un sistema de automatizado de reconocimiento de el inicio de la respiración del paciente. Por lo tanto, el paciente no tiene que vencer ningún tipo de flujo, sino que el ventilador lo que hace es reconocer un flujo base del paciente estimativo y automáticamente ayuda o soporta esta respiración. Lo mismo hace en el ciclado, ya que el ciclado es sumamente importante para pasar de inspiración a expiración a través de una presión positiva inspiratoria y expiratoria. Por lo tanto, estas señales que entrega el paciente son reconocidas por el ventilador y el ventilador es capaz de gatillar una ayuda, ¿cierto? Y de ciclar a presión positiva expiratoria gracias a este AutoTrack Sensitive, ¿cierto? Un sistema básicamente automatizado de trigger. Entramos también en nuestra segunda parte de esta triada importante que son los modos ventilatorios. Básicamente aquí hay 5 modos ventilatorios, pero de los cuales nosotros vamos a conversar en esta charla de 3. Principalmente el modo CPAP, ¿cierto? Esta presión continua positiva en las vías respiratorias. El modo ST, ¿cierto? Este modo binivelado o el BiPAP, ¿cierto? El más llamado BiPAP, ¿cierto? Que muchas veces se generaliza como para un ventilador mecánico de flujo continuo. Y vamos a hablar un poco del modo AVAP, pero estos dos son los principales modos y los modos más utilizados, ¿cierto? Para los pacientes principalmente agudos, ¿cierto? Hasta crónicos en algunos casos. Dentro de todo, lo más importante es saber elegir el modo ventilatorio. Para que nuestra ventilación mecánica no invasiva sea exitosa, nosotros debemos elegir el modo ventilatorio correcto para el paciente. Para eso debemos tener algún tipo de experiencia, el equipo debe tener algún tipo de experiencia con este medio de soporte. Debemos saber la condición del paciente que estamos tratando, debemos conocer fisiopatología, debemos conocer patología para que los objetivos que nosotros queramos con nuestro paciente, principalmente los efectos fisiológicos que van a ser en pro de este paciente, sean llevados de buena manera. Y también es importante saber los ventiladores que tenemos disponibles, ya que si tenemos un ventilador que no conocemos, ¿cierto? Va a ser bastante complejo el manejo. Por eso es importante de repente leer los manuales del ventilador, ¿cierto? Saber el peso para algunos pacientes o qué características tiene. ¿Cuáles son los objetivos principales de un modo ventilatorio, ¿cierto? Básicamente, primero, es que el paciente tenga un máximo confort, ¿sí? Dentro de las bases, ¿cierto?, de la ventilación mecánica no invasiva, un confort del paciente entrega éxito de nuestra terapia. Por lo tanto, es importante esto, el confort del paciente cuando esté conectado, ya que un paciente que está despierto y conectado con el medio por lo general. Algunos dicen que el objetivo principal es corregir anomalías gasométricas. Yo estoy de acuerdo con esto, pero siempre y cuando respetemos la protección pulmonar, ¿sí? No vamos a ventilar un paciente a 12 ml kilogramos de peso ideal para corregir CO2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a estar generando un daño sistémico, vamos a estar generando un daño asociado a ventilación mecánica, vamos a estar generando un daño biológico, un ergotrauma de forma generalizada. Por lo tanto, esta anomalía gasométrica que nosotros debemos corregir tiene que ser a través de los modos seleccionados, pero siempre de forma protectora. Y otro objetivo del modo ventilatorio es la disminución del trabajo respiratorio. Importante, como yo les mencioné, la ventilación, y aquí voy a hacer bastante majadero durante esta charla de aquí en adelante con esto.
La ventilación siempre debe ser protectora, ya principalmente en ventilación mecánica no invasiva. De forma general no tenemos cómo medir mecánica pulmonar, ¿sí? Sino que nosotros vemos de forma clínica, ¿cierto? Y vemos el volumen corriente, ¿cierto? O algunos signos vitales si nuestra terapia está dando resultados. Pero para que nosotros entreguemos una ventilación protectora debemos conocer el peso del paciente y así poder sacar los ml, kilogramos de peso al cual nosotros vamos a ventilar a nuestro paciente. En el caso de los adultos y niños mayores, principalmente el peso ideal debemos estimarlo a través de la estatura. Y en el caso de los pacientes pediátricos más pequeñitos, ¿cierto? El volumen corriente que nosotros queremos para que sea protector lo podemos estimar a través del peso real. ¿Verdad? Con eso nosotros vamos a tener cierta estimación, ¿cierto? De que estamos ventilando al paciente de forma protectora y que si corregimos anomalía gasométrica y disminuimos el trabajo y el paciente está con confort con lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestra terapia está dando éxito. Sumamente importante es esto, más que cualquier perigueo que nosotros hagamos en el ventilador o manejo numérico, tecnológico, ¿cierto? Y por más que nos gusta subir y bajar números, esto es sumamente importante. Observar al paciente, tanto previo, post conexión y en el momento. Evaluar y reevaluar constantemente a estos pacientes, ya que las patologías que por lo generalmente se utilizan en ventilación mecánica no invasiva son patologías tan heterogéneas que van cambiando con el pasar de la hora o de los mismos días de ventilación. Aquí ya entramos a uno de los modos principales. Bueno, el CPAP, la verdad que algunos no lo consideran un modo, sino que es una entrega de presión positiva, ¿cierto? En este caso, en la presión positiva continua en la vía aérea, es un sistema de flujo que es bajo demanda, ¿cierto? Aquí el paciente hace todo. El paciente activa sus respiraciones, determina su temporización, determina la presión y el volumen a través de la respiración espontánea. Lo único que hace el ventilador en estos casos es entregar presión positiva, ¿cierto? Con los efectos propiamente ya mencionados de el PIB, ¿cierto? Como esta curva, ¿cierto? El paciente está respirando siempre de forma espontánea, a diferentes intensidades, ¿cierto? Pero con una presión basal, que sería nuestra presión positiva. La verdad que este modo no tiene otro mayor efecto, ¿cierto? Si yo quiero ventilar a un paciente en CPAP, por ejemplo, los pacientes que se benefician bastante de este modo son pacientes con bronquiolitis en algunos casos, ¿cierto? Si es que no hay compromiso de mecánica, pacientes con edema agudo de pulmón, como yo les dije, con los beneficios de la presión positiva, al poder, ¿cierto? Mejorar, ¿cierto? Este edema que estos tienen, ¿cierto? Ayudaría bastante la presión positiva al CPAP. Previo al modo ST, ¿cierto? Yo quiero mencionar la presión de soporte, ya que muchas veces se tiende a confundir, ¿cierto? La presión de soporte con el modo binivelado o el modo BiPAP, ¿cierto? Que es este modo que vamos a encontrar en los ventiladores de flujo continuo. La presión de soporte ya es esta presión de la ventilación, ¿cierto? Que en el fondo entrega una presión cuando el paciente toma aire, ¿cierto? El paciente ventila, ¿cierto? Y esta presión va a asistir a esta respiración, ¿verdad? El operador decide qué nivel de presión va a suministrar. Por lo tanto, el paciente genera una respiración, el ventilador va a detectar esta respiración y se va a entregar este soporte o esta ayuda, ¿cierto? Para que el paciente inspire hasta la presión que nosotros programemos. Si nosotros tenemos un soporte de 10, el paciente va a tomar aire, el ventilador va a inspirar, perdón, va a generar esta inspiración, el soporte se va a activar, le va a ayudar hasta llegar hasta nuestro nivel, ¿cierto? Y cuando el paciente termina de inspirar y cicla, ¿verdad? O sea, pasa de inspiración a expiración, este soporte ya no trabaja, sino que ya trabaja el PIB, ¿cierto? Pero de forma distinta. Por lo tanto, soporte, la presión de soporte puede trabajar con el PIB, pero ambas presiones hacen su pega por separado, ¿sí? La presión de soporte es una presión ciclada por flujo, ¿cierto? O sea, el paciente es quien demanda esta presión, quien termina esta presión, permitiendo al paciente regular tanto su tiempo inspiratorio, su ciclo respiratorio total, tanto tiempo inspiratorio como expiratorio, su flujo inspiratorio, su volumen corriente y su volumen minuto, ya que él mismo regulariza su volumen corriente. Si el paciente puede estar moviendo 800, quiere decir que a lo mejor el soporte no es tan necesario para él, porque está moviendo demasiado volumen corriente y se le puede bajar y a lo mejor ahí sí está moviendo los 450 que él debería mover siempre, y con recuerdo, siempre a ventilación protectora. Por lo tanto,
él va a regular todo y la frecuencia respiratoria también es regulada por el mismo paciente, pero asistida también con esta presión de soporte. Si nosotros entregamos un buen soporte, podemos darle descanso a la musculatura, por lo tanto se va a estar ingresando un buen volumen corriente a una buena frecuencia respiratoria y el paciente va a estar bastante confortable, disminuyendo su trabajo respiratorio. Por lo tanto, la presión de soporte es una presión o un sistema asistido, ¿cierto? Que va a ser limitado por presión, o sea, la inspiración siempre va a estar acompañada de esta presión de soporte y va a ser ciclada por flujo, o sea, termina, ¿verdad? Cuando el paciente termina de inspirar y pasa a la expiración. El modo binivelado, ¿cierto? Que es este modo de soporte respiratorio que vamos a encontrar en los ventiladores mecánicos de flujo continuo, en los ventiladores livianos, ¿cierto? Es uno de los principales modos utilizados, ya que por lo general las patologías respiratorias siempre vienen acompañadas, o en su mayoría de casos, por aumento del trabajo respiratorio. Y este modo es ideal, ¿cierto?, para poder ayudar a este paciente a disminuir este trabajo respiratorio. ¿Sí? El modo binivelado, ¿cierto? Es un modo que utiliza un IPAP y un EPAP. Es cualitativamente igual a la presión de soporte con el PIP, pero cuantitativamente distinto. ¿Por qué? Porque en el fondo la función del IPAP, ¿cierto?, es poder soportar la musculatura, darle descanso en la inspiración para que éste no se fatigue, aliviar el trabajo respiratorio, lo mismo que hace la presión de soporte. Pero la presión de soporte y el IPAP y el EPAP trabajan de forma distinta, ya lo voy a mencionar. Vamos a tener divisiones de estos modos binivelados. Vamos a tener un modo S que en general se ocupa re poco porque en realidad un modo que soporta es un modo binivelado, ¿cierto? Un modo IPAP y un modo EPAP en respuesta al esfuerzo inspiratorio del paciente. Cuando el paciente inspira, ¿cierto? Se activa la inspiración desde la expiración, ¿cierto? Desde la presión positiva, ¿verdad? Y luego la presión positiva se activa, ¿cierto? Este EPAP se activa cuando el paciente termina de inspirar y cicla a expiración, ¿sí? Por lo tanto, va a estar trabajando el IPAP y el EPAP, pero sin una frecuencia respiratoria de respaldo. O sea, si el paciente llega a estar bradypneico, si el paciente tiene 4 de respiratoria, 6 de respiratoria, este modo S, la verdad que no va a tener mucha injerencia, ya que no le entrega una frecuencia de respaldo. No así el modo ST, ¿verdad? Este Spontaneous Timer, ¿cierto? Este modo que es uno de los más famosos de estos ventiladores, que la verdad que tiene semejancias, es bastante semejante al modo S, ¿verdad? El mismo principio, el paciente genera un esfuerzo inspiratorio espontáneo, ¿verdad? Se activa el IPAP desde EPAP, ¿sí? Y cuando la inspiración termina, ¿verdad? Cicla a esta presión positiva inmediatamente. ¿Cuál es la gran diferencia? Que tenemos esta frecuencia respiratoria de respaldo, ¿cierto? Esta frecuencia respiratoria de respaldo lo que hace es ser entregada cuando el paciente no es capaz de llegar al número que nosotros tenemos acá. Ejemplo, en este caso tenemos 4 de frecuencia respiratoria de respaldo. Si el paciente no es capaz de realizar 4 respiraciones espontáneas o realiza las 4 justas, el ventilador va a detectar que el paciente no está respirando, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? A través de su tiempo inspiratorio, va a entregar, ¿cierto?, una frecuencia que va a ser controlada por tiempo, va a ser ciclada por tiempo y va a ser limitada por presión, ¿cierto? Ya que se va a entregar tanto el IPAP que tenemos programado gracias a este tiempo inspiratorio. Por lo tanto, el paciente respira 3 en este ejemplo, el tiempo inspiratorio se va a activar, va a iniciar la inspiración que va a durar 1 segundo, ayudada por este IPAP de 12, y cuando termine de inspirar va a ciclar a expiración, ¿cierto?, a estos 4 centímetros de agua, ¿verdad? Por lo tanto, es sumamente importante saber que cuando nosotros programamos un ventilador mecánico en ST y programamos 18 de frecuencia respiratoria, le estamos diciendo a nuestro paciente que si tú respiras menos de 18, ¿verdad? Este ventilador te va a asistir porque no está llegando a la meta que yo quiero. Por lo tanto, vamos a tener en estos pacientes una frecuencia respiratoria que siempre va a estar ahí en caso de que el paciente no sea capaz de respirar por sí solo. Como dice esta curva, ¿cierto? Aquí tenemos las respiraciones espontáneas, ¿cierto? Con la presión de soporte, ¿cierto?
y vamos a tener nuestras respiraciones obligatorias, ¿cierto? Que van a ser las respiraciones programadas. Importante es que la presión de soporte que nosotros vamos a entregar con estos modos es la diferencia de estas dos presiones, tanto IPAP como EPAP. En este caso, nuestra presión de soporte va a ser 8, ¿verdad? Ese es el soporte que nosotros vamos a entregar, ¿verdad? No 12. Esa es la programación que se hace en este tipo de modos ventilatorios, no así cuando tenemos un ventilador que tiene el modo presión de soporte más PIB, que nuestra presión de soporte va a ser nuestra presión de soporte propiamente tal, y nuestro PIB va a trabajar de forma aparte. Por eso es que yo hago esta diferenciación acá, que EPAP y PIB es lo mismo, ¿cierto? Son presión positiva al final de la expiración, pero IPAP y presión de soporte son totalmente distintos, aunque tienen la misma función en la mayoría de los casos. Aquí tenemos un ejemplo que nos va a quedar un poco más claro, ¿cierto? Esta diferencia. Tenemos un modo de presión soporte más PIB y tenemos un modo binivelado, ¿verdad? En esta presión de soporte más PIB, ¿cierto? Nuestra presión de soporte trabaja sobre el PIB. Por lo tanto, si el paciente inspira, ¿verdad? El paciente desde esta programación, por ejemplo, va a ser 10 en este caso, va a trabajar. No va a tomar en cuenta este PIB, ¿cierto? Trabaja sobre PIB. No así el modo binivelado que necesita del EPA para trabajar, ¿cierto? El paciente parte de esta base, que es el EPA, ¿verdad? Va a partir desde la expiración a la inspiración, el gatillado, ¿verdad? De aquí va a gatillar a la inspiración y aparece el IPAP, ¿cierto? Y después cuando termina de expirar, vuelve a EPAP, ¿cierto? Estos trabajan en conjunto. Por eso es que la diferencia entre estos dos es la presión de soporte. Por lo tanto, si yo tengo un paciente y le quiero programar 10,5, ¿verdad? Nuestro soporte no va a ser 10, sino que va a ser 5, versus un paciente que está en presión de soporte PIB, donde yo le quiero programar un soporte de 10, ¿cierto? Va a ser 10, ¿verdad? Aquí no va a ser 5, ya que no hay resta, estos trabajan separados. ¿Sí? Lo mismo en este ejemplo, tenemos una programación de IPAP y EPAP y una frecuencia respiratoria de respaldo. Nuestro soporte aquí va a ser 8, ¿cierto? Ya que, como insisto, el IPAP trabaja desde la línea de base junto al EPAP, mientras que el soporte trabaja por encima del PIB. Y tenemos nuestra frecuencia respiratoria, ¿cierto? Que en caso de que el paciente no respira, ¿verdad? Si nosotros dividimos esto por 60, cada 6 segundos va a estar entregando un ciclo respiratorio, una frecuencia respiratoria, un tiempo inspiratorio programado. Tenemos el modo ABAP, ¿cierto? Esta presión de soporte de volumen promedio asegurado, ¿cierto? En realidad aquí vamos a hacer como una especie de especificación básica de este modo, que es un modo que lo que hace, ¿cierto? Es funcionar muy parecido al modo ST, pero este controla una presión mínima y una presión máxima, y a través de estas dos presiones nosotros vamos a querer que el paciente movilice este tipo de volumen corriente, ¿cierto? O sea, si nosotros programamos 500 dBT, nosotros queremos que con estas presiones 10 y 5 el paciente mueva 500 dBT. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a asegurar un volumen corriente al paciente a través de estas dos presiones, ¿cierto? Por lo general, este modo anda bastante bien en pacientes neurológicos, ¿cierto? Que no son capaces de movilizar un volumen corriente, o bien en pacientes hepáticos, ¿cierto? Donde queremos barrer CO2 y la misma obstrucción está haciendo que el paciente no sea capaz de movilizar volumen corriente, ¿sí? Como nosotros programamos inicialmente nuestra presión mínima, aquí hay una fórmula, ¿cierto? Nuestro BT y nuestro 60, que por lo general esta es como la compliance general que hacen de todos los pacientes, ¿verdad? Y el BT que nosotros queremos, lo dividimos y ahí va a ser nuestro IPAP mínimo, o bien el EPAP que nosotros tenemos programado le podemos sumar 8 y ahí va a ser nuestro IPAP mínimo. Para nuestro IPAP máximo, a nuestro IPAP mínimo le vamos a sumar 4 inicialmente, ya que vamos a tener un soporte de 4 y vamos a pensar que el paciente con ese soporte de 4 va a estar moviendo 500, pero por lo general nunca pasa, ¿sí? Y se puede ir subiendo, y si queremos que el paciente llegue a los 500, podemos ir subiendo un poquito más estas presiones, las presiones máximas, para ir aumentando el soporte y que éste logre mover esos 500. Si en este caso el paciente tiene un soporte de 15 para mover 500 ml de BT a través de una presión mínima y una presión máxima. Todo esto se hace a través de una subida, ¿cierto? Que es la velocidad con que la presión
va a llegar a la presión programada, ¿sí? Tanto presión mínima como presión máxima definen las presiones mínimas y máximas que nosotros vamos a estar aplicando al paciente. Nosotros no vamos a establecer ni sensibilidades ni cambios de ciclo, ya que esto lo hace de forma automática el ventilador cuando el paciente activa y cambia de ciclo a partir de estos algoritmos de auto-track sensitive. Sumamente importante que este modo no lo podemos usar en pacientes menores a 30 kilos, por lo menos así está configurado. ¿Verdad? Cosas que nosotros podemos utilizar para mejorar el confort del paciente y poder entregar una ventilación mucho más eficiente es el tiempo de subida, ¿verdad? Que en algunos viene con porcentaje o en otros viene como en número, ¿cierto? El tiempo de subida es el tiempo que transcurre desde que inicia la inspiración por parte del paciente hasta alcanzar el soporte establecido. Bien, por lo tanto, yo tengo un paciente con un IPAP, ¿cierto?, de 10, el paciente va a llegar a este soporte de 10, pero a veces la demanda ventilatoria me está pidiendo que necesita que el paciente llegue a mayor velocidad a este 10, ¿verdad? Ya que la demanda ventilatoria no se ha satisfacido. Por lo tanto, yo lo que podría hacer en este caso, por ejemplo acá, es que si el paciente quiere llegar a 10, ¿cierto? Con una subida de 3 y quizás va a estar a un polipnéico con aumento de la demanda respiratoria, yo podría bajar a 2 esta subida, por lo tanto, en vez de llegar a 3 tiempos, ¿verdad? A soporte va a llegar en 2 tiempos, va a llegar mucho más rápido. Y eso podría satisfacer la demanda de flujo del paciente. Y otro bastante importante, sobre todo en los pacientes obstructivos, ¿cierto? En pacientes que tienen atrapamiento aéreo o que la curva de la expiración no llega a cero por un atrapamiento, por un cuadro obstructivo severo, vamos a tener este porcentaje de ciclado expiratorio, que básicamente funciona como nuestro paciente va a inspirar, va a generar una inspiración, ¿verdad? La inspiración va a llegar hasta acá, ¿cierto? Y de acá va a generar la expiración. En este caso, este es nuestro 100%, ¿sí? Y nosotros podemos regular esta inspiración. Por ejemplo, yo quiero que el paciente no cicle hasta acá abajo, ¿verdad? A llegar a cero, sino que yo quiero que cicle al 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tomar aire, ¿cierto? Va a inspirar, va a inspirar, va a inspirar, pero aquí va a terminar la inspiración y va a comenzar a expirar desde acá, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a estar acortando nuestro tiempo inspiratorio y vamos a estar alargando nuestra expiración, ¿sí? Eso sirve bastante en los pacientes obstructivos, ¿verdad? Lo podemos hacer al 50%, por lo tanto el paciente va a ciclar la inspiración, va a tomar aire, va a tomar aire, va a inspirar, va a inspirar, va a inspirar, va a inspirar, pero acá nuestro paciente ya no va a inspirar, va a estar cortado al 50% y desde acá va a expirar, ¿cierto? Alargamos aún más nuestra expiración. Ojo, que si nosotros acortamos el tiempo inspiratorio, podemos disminuir el volumen corriente entregado al paciente, por lo tanto tenemos que verificar bastante bien cuánto volumen estamos entregando, ¿sí? Lo mismo pasa al 75%. Este porcentaje de ciclado es bastante importante para mejorar el confort del paciente obstructivo que nosotros queramos alargar, ¿cierto? El tiempo expiratorio, ya maneja los tiempos tanto inspiratorios como expiratorios del paciente. Aquí tenemos algunos efectos, ¿cierto? Que produce cada parámetro, ¿cierto? El IPAP, esta presión inspiratoria positiva en inspiración. Al aumentarla, nosotros vamos a estar aumentando el VT de nuestro paciente, nuestro volumen minutro, vamos a estar disminuyendo el CO2, un efecto fisiológico bastante importante, ¿cierto? Que cuando aumentamos la ventilación podemos mejorar el pH, podemos revertir la acidosis y disminuir el CO2, ¿verdad? Importante en los pacientes hepóticos, ¿sí? O los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2 o mixta en general. ¿Cierto? Ahora, si disminuimos este IPA, puede que o sea, por lo general va a disminuir nuestro volumen corriente y puede que haya un aumento de nuestro CO2. ¿Verdad? El EPAP, ¿cierto? Esta presión positiva va a aumentar nuestra capacidad racional funcional, va a aumentar nuestra presión de oxígeno, puede disminuir el VT en algunos casos, ¿cierto? En algunos igual disminuye el volumen pulmonar, ¿cierto? A través de la mejora de la capacidad racional funcional, por lo tanto, puede mejorar la oxigenación, puede revertir este PIB intrínseco, ¿cierto? Que puede estar presente en los pacientes con hiperinsuflación, ¿verdad? Y en algunos casos puede revertir alguna asincronía. Si nosotros disminuimos este IPA va a generar el efecto contrario, ¿sí?
La FiO2, la verdad que va a mejorar la oxigenación, ¿cierto? La entrega de FiO2 de estos ventiladores es bastante buena, ¿cierto? Bastante controlada. Cuando nosotros tenemos las frecuencias de control, la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Podemos también disminuir al aumentar la frecuencia respiratoria, podemos disminuir nuestro CO2, ¿cierto? Podemos aumentar o cambiar nuestro volumen minuto, ¿cierto? Volumen minuto es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, por lo tanto, manipulando el volumen minuto, la frecuencia respiratoria, perdón, vamos a estar manipulando nuestro volumen minuto, que es nuestro volumen de ingreso, ¿cierto? En un minuto. Algunos parámetros como la presión de soporte van a disminuir el trabajo respiratorio, ciertos pacientes que tienen fatiga muscular puede aumentar el CO2, por lo tanto la presión de soporte, el BiPAP, ¿cierto? Estos dos niveles de presión, principalmente este IPAP, va a favorecer bastante, ¿cierto? Se va a favorecer bastante en estos pacientes con fatiga muscular, en algunos pacientes de reclutados, ¿cierto? Las presiones, principalmente el EPA o paciente hipoxémico con CHAN, ¿cierto? O con relación BQ baja, en la presión positiva, ¿cierto? Ha demostrado bastante evidencia de que es beneficioso. ¿Sí? El rol del atrapamiento aéreo también puede revertirse con el CPAP, ¿cierto? Este PIB intrínseco, ¿cierto? Con PIB externo, la disminución de la compliance o la resistencia, ¿cierto? Por lo tanto, todos los parámetros y en la ventilación mecánica en general vamos a encontrar efectos fisiológicos que van a ayudarnos a nosotros a revertir los cuadros patológicos. Y lo último de nuestra triada, ¿cierto? Del éxito, para el éxito de la ventilación mecánica no invasiva,